Adelante, por favor. Isaí Matujano, corresponsal del proceso aquí en Chiapas. Sí. Tengo una pregunta para el general. En ausencia del presidente, me gustaría que el general me respondiera a esta pregunta. Oiga, en los últimos meses en la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de incidentes violentos donde grupos civiles armados, no quiero hablar de cárteles porque no me consta que sean cárteles, no sé, pero grupos civiles armados se han enfrentado en la zona fronteriza. Prácticamente estamos hablando de municipios como Comalapa, Matenango de la Frontera, y Comitán, La Trinitaria, bueno, incluso aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué está pasando aquí en la frontera sur mexicana, general, con estos grupos de incidentes, de estos incidentes delictivos que se están incrementando en los últimos meses aquí en la frontera sur? Si hay algún operativo, hay algún trabajo de inteligencia de qué está pasando en la frontera sur mexicana, hay cárteles que realmente se están queriendo pelear la plaza o el territorio. Me gustaría que me correspondiera eso. Y dos, también tenemos el caso de Panteló, donde están los grupos de autodefensas, y también tenemos el caso de muchos municipios donde grupos civiles armados operan ahí, y incluso han desarmado a la Guardia Nacional, como pasó en Chenaló. Hemos visto en Chamula grupos civiles armados, Chilón, Yajalón, y la verdad es que es una situación muy crítica que está ocurriendo. Un crimen de un fiscal de justicia indígena, vemos que ya son grupos delictivos que utilizan armas de alto calibre, que pues solamente es uso y exclusivo de las Fuerzas Armadas. En particular ese cuestionamiento general, en ausencia del presidente. Bien, en la frontera sur de nuestro país se ha desarrollado una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas, donde se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el detener toda la migración, ¿verdad?, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes. En esta actividad se han hecho rescates importantes de estos migrantes. Y a la par de esta función, de esta misión que cumplen las fuerzas, también se evita o se busca evitar el tráfico de drogas por tierra y por aire. Tenemos también por parte de la Fuerza Aérea todo un cubrimiento del espacio aéreo nacional, y principalmente aquí en el estado, donde se tienen aeronaves, se tienen radares, se tienen fuerzas aerotransportadas que actúan sobre la delincuencia organizada. Entonces, estas acciones han hecho que quizá el paso se les dificulte a estas delincuentes, y detienen o se detiene todo lo que va a pasar por tierra en la parte fronteriza. Y bueno, ha habido algunos incidentes ahí de grupos delictivos en Guatemala. Tenemos una coordinación excelente con Guatemala en el intercambio de información, en la generación de inteligencia, y de manera conjunta estamos atendiendo, ¿no?, en todos los ámbitos. Para la atención de delincuencia hay una excelente coordinación con todo lo que son las fuerzas federales de nuestro país. De respecto al otro cuestionamiento, bueno, en todo el estado ustedes veían que tenemos una cantidad importante de despliegue, más de 14,000 hombres de ejército, de armada, de Guardia Nacional, trabajando con también un número similar de hombres de seguridad pública, y cubrimos el espacio. Sí, existen esos grupos, pero precisamente esa es la tarea que se está haciendo, con recorridos, con presencia, con denuncia de la ciudadanía,
con la participación de todo el esquema judicial para poder identificarlos y generar las órdenes de aprehensión que se tengan que hacer, hacer operaciones de manera coordinada para poder ir reduciendo esa presencia de grupos. Sobre el armamento que usted citó, ya se recuperó la totalidad, únicamente nos queda un arma por ahí de recuperar. Esto fue gracias precisamente a la coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades estatales y el trabajo de las fuerzas federales para localizar a ese grupo que, aprovechando la situación de la Guardia Nacional, sustrajo, no los desarmó, sustrajo armamento de donde se estaba resguardado en su momento. Entonces, eso también es una parte que se puede identificar de éxito en cuanto a la coordinación desde la autoridad municipal, estatal y federal.